Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos una vez a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a explorar un tema que toca la fibra sensible de todos, la amistad. Pero no cualquier amistad, sino esas amistades con diéresis copyright picas, esas que te hacen suspirar y creer en los amigos para siempre, esas que vemos en las series turcas que tanto amamos. Preparaos para un viaje lleno de emociones, lealtad y más menos erismo. Vamos a sumergirnos en esas series que nos han regalado momentos inolvidables, donde la amistad es ese fuerte que cualquier obstáculo. Vamos a analizar copyright las hace tan especiales y por copyright nos conectan tanto. Que si eres de los que valoran una buena amistad, si te encanta emocionarte con las historias que te llegan al corazón superíndice 3N, este vídeo es para ti. Antes de que nos adentremos en este universo de amistades con diéresis copyright picas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Haz clic en ese botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, noticias de tus actores favoritos y mucho no te arrepentirás. Ahora comencemos. Una de las primeras series que me viene a la mente cuando pienso en amistades inquebrantables es, sin duda, Erkenci Kuay, o Jaro Madrugador. ¿Recuerdan a Sanem y Ayhan? Su amistad es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 el apoyo mutuo puede ayudarte a superar cualquier desafío. Desde el principio Ayhan es el pilar de Sanem, la que la anima a perseguir su sueño más menos la que la escucha sin juzgarla y la que siempre es a su lado, incluso cuando Sanem mete la pata hasta el fondo. Lo que hace que su amistad sea tan especial es la autenticidad. No hay celos, no hay envidias, solo un cariño más menos genuino y un deseo profundo de ver a la otra feliz. Ayhan es la voz de la razón superíndice 3N de Sanem, pero también copyright N es su CEU superíndice 3 cómplice en todas sus locuras. Juntas forman un equipo invencible. Y es que copyright N no querrá una amiga como Ayhan en su vida. Profundicemos un poco ese el ladino mica de Sanem y Ayhan. Ese ayu de la evidente lealtad, su amistad se nutre de la aceptación superíndice 3N incondicional. Ayhan conoce los defectos de Sanem, sus torpezas y sus tendencias a complicar las cosas, pero nunca la juzga. En lugar de eso, la apoya, la alienta y la ayuda a aprender de sus errores. Esta aceptación superíndice 3N crea un espacio seguro donde Sanem puede ser ella misma, sin miedo a ser criticada o rechazada. Es un refugio emocional donde puede recargar energías y encontrar la fuerza para enfrentar el mundo. Además, la química entre las actrices que interpretan a Sanem y Ayhan es palpable, lo que aún más menos de una capa extra de autenticidad a su relación superíndice 3N. Podemos sentir su cariño más menos o su humor compartido y su comprensión superíndice 3N mutua. Esto hace que su amistad sea creíble y conmovedora para el espectador. En muchas series turcas, la amistad femenina a menudo se reduce a rivalidades o conflictos superficiales, pero Erkenci Kuay rompe con este estereotipo al presentar una amistad genuina y empoderadora. Otra serie que nos regala superíndice 3 una amistad para recordar es AEK 101. En esta historia un grupo de superíndice 3 venes rebeldes, con vidas y problemas muy diferentes, se unen para evitar la expulsión superíndice 3N de su profesora favorita. Y es en ese proceso donde nace una amistad profunda y transformadora. Kemal, Eda, Osman, Sinan e Ik aprenden a confiar el uno en el otro, a apoyarse en los momentos difíciles y a descubrir el poder de la amistad. A pesar de sus diferencias, encuentran un terreno común y se convierten en una familia elegida. Su amistad es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una prueba de que incluso las personas diferentes pueden encontrar un vínculo fuerte y duradero. AEK 101 nos recuerda que la amistad puede ser un catalizador para el crecimiento personal y que a veces, los amigos pueden ser la familia que elegimos. La belleza de la amistad en AEK 101 reside en su capacidad para superar las barreras sociales y personales. Cada uno de los personajes proviene de un contexto diferente y tiene sus propios problemas y traumas. Sin embargo, a través copyright ese de su amistad, aprenden a superar sus miedos, a enfrentar sus demonios y a encontrar su lugar en el mundo. Kemal, el líder del grupo, encuentra en sus amigos la motivación superíndice 3N para cambiar su vida y dejar atrás su pasado problemático. Eda, la chica rebelde e independiente, aprende a confiar en los SY a abrir su corazón superíndice 3N.
Osman, el chico tímido y reservado, encuentra su voz y su confianza en sí mismo. Sinan, el chico popular y despreocupado, descubre la importancia de la lealtad y el compromiso. Eik, la chica inteligente y ambiciosa, aprende a valorar las relaciones por encima del ucondiéresis copyright Sito Akadu copyright Miko. En definitiva, AEC 101 nos muestra CEU superíndice 3 mola amistad puede ser un poderoso motor de cambio y transformación superíndice 3N. Ademu S. La serie aborda temas importantes como el acoso escolar, la salud mental y la presión superíndice 3N social, lo que la hace a UNMU es relevante y significativa. La amistad se convierte en un refugio seguro para estos Ju superíndice 3 venes, un lugar donde pueden ser ellos mismos y encontrar apoyo incondicional. Ahora, cambiemos de registro y vayamos a una serie con un tono mu s dramático, U con diéresis ucur. Su copyright que U con diéresis ucur es conocida por su acción superíndice 3N y sus intrigas familiares, pero la amistad también copyright N juega un papel fundamental en esta historia. La lealtad entre Yamau Párrafo y sus amigos del barrio es inquebrantable. Se apoyan mutuamente en la lucha contra la mafia y protegen a sus seres queridos a toda costa. Su amistad se forja en medio del peligro y la adversidad. Han pasado por tantas cosas juntos que su vínculo es fuerte que la sangre. Se cubren las espaldas, se sacrifican el uno por el otro y dispuestos a darlo todo por defender a su familia y a su barrio. La amistad en U con diéresis ucur es sinu superíndice 3 nimo de lealtad, valentua y sacrificio. Es un recordatorio de que a veces, los amigos son la única familia que tienes. En el oscuro y peligroso mundo de U con diéresis ucur, la amistad es un faro de esperanza y un símbolo de resistencia. Yamau Párrafo y sus amigos Celasun, Kumali, Metin y Kemal, son que simples compau más menos eros, son hermanos de armas, unidos por un vínculo inquebrantable de lealtad y sacrificio. Han crecido juntos en las calles de U con diéresis ucur, han compartido alegrías y tristezas, han luchado juntos contra la injusticia y la opresión superíndice 3N. Su amistad se ha forjado en el fuego de la batalla, y cada cicatriz que llevan es un testimonio de su valentua y su compromiso mutuo. A diferencia de otras series donde la amistad se basa en intereses comunes o en la conveniencia, la amistad en U con diéresis ucur se basa en el respeto mutuo, la confianza inquebrantable y el amor incondicional. Yamau Párrafo como líder del grupo es un ejemplo de humildad y liderazgo. Nunca se considera superior a sus amigos, y siempre dispuesto a escuchar sus consejos y a confiar en su criterio. Celasun, el chico impulsivo y apasionado, aporta energía y entusiasmo al grupo. Kumali, el hombre fuerte y protector, es el guardián de sus amigos y dispuesto a sacrificarse por ellos. Metin, el estratega inteligente y calculador, es el cerebro del grupo. Y Kemal, el chico leal y honesto, es el corazón superíndice 3N del grupo. Juntos forman un equipo invencible capaz de superar cualquier obstáculo y de defender a su barrio de cualquier amenaza. La amistad en U con diéresis ucur es un recordatorio de que incluso en los lugares oscuros, la esperanza y el amor pueden florecer. No podemos hablar de amistades U con diéresis copyright picas en series turcas sin mencionar Medcezir. Esta serie nos presenta la amistad entre Yaman y Orkun. Aunque al principio son rivales, su relación superíndice 3N evoluciona a lo largo de la serie, mostrando las complejidades de la amistad masculina. Yaman y Orkun provienen de mundos diferentes y tienen personalidades opuestas, pero a pesar de sus diferencias, encuentran un punto en común. Se apoyan mutuamente en sus problemas familiares, se aconsejan y se protegen el uno al otro. Su amistad no es perfecta, tiene altibajos, pero al final del dúa, siempre es o el uno para el otro. Medcezir nos muestra que la amistad puede superar las barreras sociales y que a veces, los enemigos pueden convertirse en los mejores amigos. La amistad entre Yaman y Orkun en Medcezir es un ejemplo de CEU superíndice 3 las diferencias pueden enriquecer una relación superíndice 3N. Yaman, el chico de origen humilde con un pasado problemático, y Orkun, el chico rico y privilegiado con una vida aparentemente perfecta, representan dos extremos opuestos del espectro social. Al principio, su relación superíndice 3N estuvo marcada por la rivalidad y el resentimiento. Orkun ve a Yaman como una amenaza para su estatus y su poder, mientras que Yaman ve a Orkun como un símbolo de la injusticia y la desigualdad. Sin embargo, a medida que la serie avanza, Yaman y Orkun comienzan a conocerse mejor y a comprender las motivaciones y los miedos del otro.
Descubren que a pesar de sus diferencias tienen muchas cosas en común, como la soledad, la inseguridad y la necesidad de ser aceptados. Atrabu Copyright S de sus encuentros y desencuentros, Yaman y Orkun aprenden a superar sus prejuicios y a construir una amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión superíndice 3N. Su amistad no es fácil ni perfecta. Tienen altibajos, discuten, se reconcilian, se ayudan y se traicionan. Pero al final del día, siempre es tú, o el uno para el otro, dispuestos a perdonar y a seguir adelante. Medcecir nos muestra que la amistad puede ser un proceso complejo y desafiante, pero que también Copyright N puede ser una fuente de crecimiento personal y transformación superíndice 3N. Además, la serie aborda temas importantes como la clase social, la identidad y la responsabilidad, lo que la hace a es relevante y significativa. Otra serie que destaca por sus fuertes lazos de amistad es Gunea Jingthlar. AQ, la amistad entre las gemelas, Peri y Melissa, junto con su amiga Sibel, es un eje central de la trama. Las tres chicas se apoyan mutuamente a Atrabu Copyright S de los dramas familiares, los romances adolescentes y los desafíos de la vida. Lo que hace especial esta amistad es la forma en que cada una complementa a las de Peri es la S sensata y responsable, Melissa es la S extrovertida y aventurera, y Sibel es la S dulce y comprensiva. Juntas forman un equipo equilibrado y se ayudan a crecer y a superar sus inseguridades. Gunea Jingthlar nos recuerda que la amistad femenina puede ser una fuente de fortaleza, apoyo y amor incondicional. La dinámica entre Peri, Melissa y Sibel en Gunea Jingthlar ilustra el poder de la amistad femenina en la adolescencia. En una etapa de la vida marcada por la incertidumbre, la autoexploración superíndice 3N y los cambios hormonales, las amigas se convierten en un refugio seguro donde pueden ser ellas mismas, sin miedo a ser juzgadas o rechazadas. Peri, la gemela responsable y sensata, encuentra en sus amigas la libertad para relajarse y disfrutar de la vida. Melissa, la gemela extrovertida y aventurera, encuentra en sus amigas el apoyo para enfrentar sus miedos y sus inseguridades. Y Sibel, la amiga dulce y comprensiva, encuentra en sus amigas la fuerza para defender sus valores y sus principios. Juntas las tres chicas forman un círculo de apoyo incondicional donde pueden compartir sus alegrías, sus tristezas, sus más menosos y sus frustraciones. Se ayudan a crecer, a aprender de sus errores y a convertirse en mejores personas. Su amistad no estuvo exenta de conflictos y malentendidos. Como en toda relación superíndice 3N humana, hay momentos de tensión superíndice 3N, celos y desacuerdos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Peri, Melissa y Sibel siempre logran superar sus diferencias y a fortalecer su vínculo. Gunea Jingthlar nos muestra que la amistad femenina puede ser una fuente de empoderamiento y transformación superíndice 3N. Además, la serie aborda temas importantes como la familia, el amor y la identidad, lo que la hace a es relevante y significativa. La amistad se convierte en un elemento clave para que las protagonistas puedan enfrentar los desafíos que se presentan en sus vidas y construir un futuro mejor. Y por último, pero no menos importante, tenemos Kiral Kaik. En esta serie, la amistad entre Daphne y Nian es fundamental. Nian es la mejor amiga y confidente de Daphne, la que siempre la apoya en sus decisiones, incluso cuando estas son un poco descabelladas. Nian es una amiga leal y divertida, que siempre estuvo dispuesta a ayudar a Daphne a salir de apuros. Su amistad es un ejemplo de CEU superíndice 3 el humor y la sinceridad pueden fortalecer un vínculo. Kiral Kaik nos enseña más menos a que la amistad puede ser un refugio seguro en medio del caos y que a veces, una buena amiga es todo lo que necesitas para superar cualquier obstáculo. La amistad entre Daphne y Nian en Kiral Kaik es un oasis de humor y sinceridad en medio de la trama romántica. Nian, con su personalidad extrovertida y su sentido del humor afilado, es el contrapunto perfecto a la ingenuidad y la torpeza de Daphne. Siempre estuvo dispuesta a sacarle una sonrisa a su amiga, incluso en los momentos difíciles. Su amistad se basa en la confianza mutua, la lealtad inquebrantable y la aceptación superíndice 3N incondicional. Nian conoce los secretos profundos de Daphne, sus miedos, sus más menosos y sus inseguridades. Nunca la juzga, siempre la apoya y la anima a seguir adelante. Además, Nian es una amiga muy divertida. Siempre tiene un comentario ingenioso o una ocurrencia graciosa que hace reír a Daphne y a los espectadores. Su humor es una forma de aliviar la tensión superíndice 3N y de recordarnos que incluso en medio del caos, siempre hay motivos para sonreír.
La amistad entre Daphne y Nian es un ejemplo de CU superíndice 3 Mo. El humor y la sinceridad pueden fortalecer un vínculo. Kiral Kaik nos muestra que una buena amiga es un tesoro invaluable, alguien que te conoce mejor que nadie, que te apoya en tus decisiones, que te hace reír cuando es tú, ese triste y que siempre es tú, o para ti sin importar Q copyright. La serie También Copyright N aborda temas importantes como la ambición superíndice 3N, la honestidad y la importancia de seguir tu sueño más menos os, lo que la hace a UNMU es atractiva para el público. Hemos recorrido un largo camino hoy, explorando algunas de las amistades Mu, SU con diéresis copyright picas y memorables de las series turcas. Vimos cómo la amistad puede ser un pilar fundamental en la vida de las personas, un refugio seguro en medio de la tormenta y una fuente inagotable de apoyo y amor. Desde la lealtad inquebrantable en U con diéresis Ukur, hasta el apoyo incondicional en Erken Zikway, las series turcas nos han regalado momentos inolvidables que nos recuerdan el poder de la amistad. También Copyright N recordamos la amistad entre las gemelas Peri y Melissa en Gunea Yingzlar, y el apoyo incondicional de Nian en Kiral Kaik. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Nos encanta compartir nuestras pasiones con ustedes. Queríamos agradecerles de corazón superíndice 3N por quedarse hasta el final del vídeo. Significa mucho para nosotros que nos dediquen su tiempo y atención superíndice 3N. Son los mejores. Ahora, queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Les son sus amistades favoritas de las series turcas? ¿Q copyright otras series creen que deberíamos incluir en este tipo de vídeos? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y responderlos. Y antes de despedirnos les recordamos que nos regalen un me gusta si disfrutaron del vídeo, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y lo muy es importante que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la superíndice 3 y que la amistad los acompañe más menos